Ok. ¿Me pueden validar, por favor, si hay buen audio ahora, si se escucha? Ok, los que están conectados a través de YouTube, ¿pueden validarme, por favor, si se escucha perfectamente el audio? Ok. Para iniciar vamos a colocar una alabanza y le voy a pedir por favor, mis amados hermanos, que mientras esta alabanza se reproduce, que nosotros meditemos en lo que dice esta alabanza. Esta canción se llama El Gólgota. Justamente hoy, o en esta semana que celebramos, ¿verdad?, la Semana Santa, vamos a escuchar lo que esta canción nos dice a cada uno de nosotros. Me acerqué para ver, subí al Gólgota. Aleluya. Para ver la derecha, subí y me di al Gólgota, y allí había tres cruces levantadas, tres hombres moribundos viven llagas, y a sus pies mucha sangre derramada. Observé a la derecha, me acerqué y me dio hasta la cena. Yo me acerqué y puse mi vista en Jesús, y Él me ha salvado. Me acerqué y hasta el Gólgota llegué, de al humillarme ante sus pies, fui perdonado. Me acerqué hasta la cruz, yo me acerqué, puse mi dicha en Jesús, y Él me ha salvado. Me acerqué hasta el Gólgota llegué, y al humillarme ante sus pies, fui perdonado. Me acerqué al Gólgota, yo me acerqué. Y al ver su tiernas manos horadadas, y su frágil costado traspasado, me quedé con Jesús, compartí aquel Gólgota, sufrimiento y algo
su rostro ensangrentado, y al ver sus tiernas manos horadadas y su traje costado traspasado, le pedí a ti sus sufrimientos, cargar la cruz con él hasta Calvario, participar en sus padecimientos, y que junto a él crucificado, me acerqué hasta la cruz, yo me acerqué, puse mi vista. Ok. Estamos nuevamente en el aire. Me van a disculpar que hay cierto delay con el tema de la comunicación, pero estamos aquí como quiera, que es lo importante. Qué bueno es que pudimos escuchar esta alabanza, y de verdad que es una gran bendición nuevamente para nosotros poder transmitir con ustedes. Vamos a hacer, por favor, un último test de audio. Por favor, yo sé que lo de Instagram me están escuchando. Me gustaría saber también, por favor, si los hermanos que están conectados a través de YouTube, si se escucha bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, aunque sean con una manito, para saber que se está escuchando, para entonces poder comenzar con la predicación de la palabra del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, en esta mañana vamos a estar predicando la palabra del Señor, y le voy a pedir, por favor, que vayamos a nuestras Biblias. Vamos al libro de Juan, en su capítulo 17, versículos 22 y versículo 23. Vamos a estar hablando hoy acerca de lo que es la iglesia del Señor como un solo cuerpo. Nosotros, el pueblo del Señor, como un solo cuerpo. Y vamos a leer, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, San Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor así: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre eterno, gracias por tus palabras. Te bendecimos en esta mañana, te damos honra y gloria. Te pedimos, oh Señor, que tus palabras puedan ser explicativas en nuestros labios y entendibles en nuestros corazones, y que podamos, Señor, aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque por tu misericordia somos salvos. Gracias, Señor, por el sacrificio de la muerte, y de la muerte en una cruz que sin merecerla, Señor, tú fuiste y estuviste totalmente dispuesto a hacerlo. Recibe tú, Señor, la gloria, recibe tú, Señor, la honra y la alabanza, hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Sean todos bienvenidos a aquellos hermanos que se han agregado recientemente en Instagram y aquellos que también lo están haciendo a través de YouTube. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor. Como le dije hace un segundito, vamos a estar hablando hoy acerca de la unidad. Vamos a estar hablando acerca de la importancia que es nosotros como iglesia poder tener una verdadera unidad, y eso está directamente relacionado con lo que es la voluntad de Dios. Y hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender, primeramente, para poder comenzar a desglosar de manera explicativa lo que nosotros intentamos hablar en esta mañana. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué significa la palabra unidad, cuál es la conceptualización de la palabra unidad, qué quiere decir la palabra unidad, cómo nosotros podemos aplicar en nuestras vidas el concepto unidad. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a encontrar varias definiciones relacionadas con lo que es la unidad. El diccionario define la unidad como un acuerdo entre varias personas o grupos en torno a una opinión, interés o propósito, o el conjunto de personas y medios orientado a la realización de una actividad. Esa es una de las explicaciones que tiene lo que es el concepto de unidad. Otro concepto de unidad lo define como una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. ¿Qué quiere decir esto? Que ese segundo concepto de la unidad está relacionado a que es algo que es una parte de una propiedad que incluye algo que si se divide, si se fragmenta, inmediatamente pierde su calidad de unidad como tal. Entonces, la unidad es una herramienta poderosa para lograr grandes objetivos en la vida. Obviamente, Jesús vino a este mundo con un objetivo grande, y para lograrlo necesitaría más que milagros prodigiosos y señales, los cuales jugaban un papel importante en su ministerio. Obviamente, estas actividades que Jesucristo hizo durante su estadía en la tierra era sumamente importante, pero él necesitaría de un equipo que no solamente fuera unido, o sea, no que solamente ese ministerio estuviera junto, sino que ese ministerio fuera perfecto en unidad. Y ese ministerio que debe ser unido, perfecto en unidad, no es nada más y nada menos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dígase, tú y yo que formamos parte de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Una familia que trabaja unida logra hacer grandes cosas. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos dar para poder lograr ser perfectos en unidad? Nosotros acabamos de leer en Juan 17, 22 y 23, donde dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre del Señor. El primer versículo, el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la propia participación, el propio accionar de Cristo, la propia ejecución de nuestro Señor a través de su vida aquí en la tierra, a través de todo lo que Él hizo a favor de nosotros, Él también, esa misma gloria, Él también la ha compartido con cada uno de nosotros. Entonces, no es de sorprendernos a nosotros que nosotros habremos de compartir la misma gloria con la que Cristo fue engrandecido una vez subió al cielo. Así también nosotros vamos a ser engrandecidos por Dios. Pero para poder cumplir con eso, necesitamos cumplir lo que el Señor nos dijo ahí en su palabra. Nosotros tenemos que ser perfectos en unidad para que el mundo, todo el que vive en este planeta, conozca que Dios ha enviado a Jesucristo y que Él nos ha amado a nosotros. Entonces, ahí es una de la primera parte donde se demuestra que como Cristo y el Padre son perfectos en unidad, nosotros como iglesia tenemos que ser perfectos en unidad. Sea glorificado el nombre de nuestro Señor en este día. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. Nosotros como creyentes
y los que no son creyentes que están conectados en esta hora, es necesario que también se hagan algunas preguntas que nosotros tenemos que hacernos, y no solamente realizarnos esas preguntas, son delante del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos nosotros comprendido realmente lo que significa ser perfectos en unidad, espiritualmente hablando? Hoy en día, nosotros estamos pasando un hecho muy lamentable a nivel de todo el mundo que está impactando negativamente a la humanidad. Y no solamente están saliendo afectados las personas que no conocen a Cristo, sino que cualquiera en esta situación, en esta condición, puede ser directamente impactado por esto. Ahora, ¿va esto a nosotros a provocar una actitud negativa de desunión? ¿Va a nosotros a provocar un impacto de tal magnitud que nosotros decidamos disgregarnos, segregarnos, apartarnos? Yo creo que no. Creo que lo ideal es que nosotros, en esta situación en la cual estamos viviendo, más que en cualquier otra, es cuando entonces necesitamos mantener una verdadera unificación espiritual. Ahora mismo nosotros estamos separados. Todo el que está ahora mismo conectado desde su casa, desde donde se encuentre, no estamos en la iglesia, no estamos dentro del templo. Sin embargo, por eso no hemos perdido la unidad. No hemos sido disgregados, aunque sí físicamente, mas no espiritual. Por eso que desde el principio le dije, tenemos que entender este concepto de unidad, pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, porque nosotros podemos estar dispersos físicamente, mas no así espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Una segunda pregunta que nosotros tenemos que formularnos es la siguiente: ¿para qué necesitamos la unidad? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros necesitamos la unidad? Obviamente, en una de las definiciones que nosotros dimos en principio, vimos que la unidad es una propiedad que permite que las cosas se mantengan unidas de manera simple, pero que al momento de que se desune, esa propiedad es quebrantada. O sea, no hay forma de que se provoque una desunión sin haber un proceso de corrupción, de ruptura dentro de eso que se esté uniendo. Entonces, ¿para qué necesitamos la unidad? ¿Cuál es el objetivo de la unidad en nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese concepto de unidad, la cual fue instruida por nuestro Señor Jesucristo? Ni siquiera fue una instrucción de ningún apóstol en particular, ni siquiera fue una instrucción de ningún profeta en particular, ni siquiera fue ninguna definición de manera directa dada por un sabio de la antigüedad, sino que fue un mandato directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, como nosotros somos seguidores fieles, acérrimos de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos en la obligación de mantener esta unidad. No importa dónde nosotros nos encontremos. Así nos encontremos en nuestro trabajo, así nos encontremos en nuestras casas, así nos encontremos donde sea que nos encontremos, en el país, fuera del país, donde sea que nosotros nos encontremos. Tenemos la obligación de mantener esa unidad. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que sucede una ruptura de esa unidad, inmediatamente entonces la propiedad de la iglesia deja de ser iglesia. No puede haber una iglesia si no está perfectamente unida. Una iglesia que no está perfectamente unida simplemente se convierte en un grupo de personas que se reúnen con un propósito diferente a lo que Cristo mandó en su palabra. Entonces, aunque parezcan palabras duras, tenemos que entender que verdaderamente nosotros necesitamos poner en ejecución la unidad sin importar la distancia, sin importar las condiciones, sin importar las situaciones, sin importar los altibajos que nosotros estemos pasando. Tenemos que mantenernos plenamente unidos a pesar de todo lo que esté pasando. La palabra de Dios está llena, está repleta de eventos que fueron resultados de la unidad. Algunos de ellos fueron excelentes ejemplos positivos para nuestras vidas y otros
fueron eventos un tanto desafortunados, pero que de una manera u otra nos van a dar a nosotros a entender que la unidad trae consigo resultados. Y por supuesto, nosotros como iglesia no podemos ni debemos estar exentos de tener unidad. Por el contrario, Jesús fue el ejemplo premium, el ejemplo estrella, el ejemplo perfecto de unidad, así como lo pudimos ver expresado en la cita que acabamos de leer en el libro de Juan, donde expresa una unidad perfecta entre el Padre y Jesús. Y Él mismo ruega para que nosotros seamos uno, que tengamos unidad de la misma manera y con la misma sinergia que tiene Dios el Padre y Dios el Hijo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que de una forma u otra la unidad para Cristo es importante. Eso quiere decir que la unidad, para poder mantener la sinergia, es necesario que nosotros como pueblo de Dios, que nosotros como iglesia, que nosotros como ese templo físico, y a veces ni siquiera físico, más espiritual que otra cosa, debe mantenerse perfectamente unido, porque es la única forma en la que el cuerpo puede funcionar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Si nosotros vamos al médico y a nosotros nos detectan que tenemos algún mal en nuestros cuerpos que está afectando nuestro cuerpo, de manera directa todo nuestro cuerpo va a ser afectado. Aunque la afección sea de manera plena en un punto específico del cuerpo, todo el cuerpo va a sentir la misma molestia, porque el cuerpo está interconectado a través de una serie de redes, a través de una serie de hormonas, de células que están interconectadas una con otras para comunicar de manera precisa y de manera perfecta todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando a mí me duele la cabeza, todo mi cuerpo está sintiendo el dolor de cabeza. Aunque físicamente el dolor de manera directa esté impactado aquí, es necesario que nosotros entendamos que esa parte sigue de manera efectiva en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender que la unidad espiritual va a estar directamente relacionada con la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que está permitiendo que la iglesia hoy en día se mantenga unida. No es nada fácil para nosotros poder hacer grandes esfuerzos para estar reunidos en este momento. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa, pese a que hay un sinnúmero de actividades que dejamos de hacer, dada la circunstancia que está pasando hoy en día, pero aún así hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo en nuestros hogares. Sin embargo, nosotros hemos decidido de una manera plena, de una manera correcta, apartar este momento para escuchar la palabra de Dios, para interconectarnos. ¿Por qué razón? Porque ese cuerpo necesita una unidad, necesita una alimentación, necesita un proceso para que pueda mantenerse siempre activo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dada la circunstancia, no podemos pasar por alto el impacto de la unidad para el ser humano y para la iglesia. El primero, visto desde el punto de vista general, o sea, el impacto de la unidad para el ser humano, visto desde el punto de vista general, visto desde el punto de vista de él, y el segundo de la iglesia, visto desde el punto de la voluntad de Dios expresada a través de Cristo, para que su pueblo, o sea, nosotros, la iglesia, se mantenga siempre unida. Y esa unidad no es una unidad cualquiera, sino que es una unidad perfecta, una unidad correcta, una unidad precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa unidad es tan perfecta que lo que está pasando a usted, a mí también me duele. Lo que a mí me está pasando, a usted también le duele, porque somos un solo cuerpo. Entonces, dada esta circunstancia de que han habido muchos eventos que fueron unos para enseñanzas positivas y otros para que sean para reflexión para nosotros, vamos a ver algunos eventos en la palabra de Dios que están relacionados con la unidad, unos para hacernos reflexionar y el otro para que nosotros entendamos el significado de ellos en nuestra vida espiritual. No voy a leer todos los versículos bíblicos, pero sí voy solamente a mencionar el fragmento bíblico y el concepto el que quiero mencionar.
En Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, habla sobre la Torre de Babel. Todos conocemos aquí qué pasó, qué fue lo que sucedió. Y en este punto específico quiero resaltar el versículo 6, donde dice lo siguiente: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí vemos uno de los eventos desafortunados, porque el resultado no fue nada positivo, donde el ser humano usa la unidad con el propósito de hacer cosas opuestas a la voluntad de Dios para la humanidad. El ser humano siempre ha pensado con su propia fuerza y su propio conocimiento puede llegar a alcanzar a Dios. O más aún, considera, gloria al Señor, que su sapiencia de manera individual puede llegar a convertirlo en un propio Dios. Lo que siempre le ha dado a entender que si une fuerzas, ese alcance puede ser mayor, puede tener un precedente mayor todavía. Y hoy en la actualidad, donde el ser humano se ha unido para aprobar el aborto, para aplaudir la homosexualidad y una kilométrica lista de acciones que podrían de hecho llenar toda una biblioteca si nosotros queremos empezar a mencionar, sin saber que de la misma manera en que Dios trajo confusión sobre los que construían la Torre de Babel, también Dios ha de traer confusión a todo aquel que crea que puede atentar contra Dios. Y en este versículo 6, el punto clave que a nosotros nos compete, en el cual nosotros debemos observar, es que esta expresión fue directa del mismo Dios. No fue ni siquiera de un profeta, no fue de un escriba, no fue de un historiador, fue del mismo Dios acerca del acontecimiento unitario que estaba sucediendo en ese momento. Pero de hecho, la preocupación de Dios respecto a que nada los haría desistir ahora de lo que han pensado hacer, no estaba en función de que el Señor tuviera temor porque los seres humanos pudieran algún día llegar a ser más poderosos que Él. Para nada. Sino que a Dios lo que le consternaba era que la gente que estaba fuera de control emprendiera acciones extraordinarias hacia la desobediencia, hacia la maldad y la rebeldía. Y lo cierto es que la situación descrita en el Génesis, lo que acabamos de leer, no está para nada distante de la realidad del mundo actual, donde el hombre se ha distanciado cada vez más y más de Dios. Entonces, esta historia debe a nosotros hacernos entender que la unidad, viéndolo desde el punto de vista humano como ellos lo estaban haciendo en ese momento, solamente trajo como resultado la ira de Dios y que Dios bajara su puño hacia ellos. Y eso no está muy lejos de lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, ¿dónde están los que hablan sobre el aborto? ¿Dónde están los que hablan sobre la homosexualidad? ¿Dónde están los que niegan la existencia de Dios? ¿Dónde están esos que se creen muy guapos porque tienen un poder, porque gobiernan un estado, porque es un rey, porque es una reina? ¿Dónde están los fuertes? Es una pregunta que Dios le hace al mundo hoy en día. ¿Dónde están los fuertes? Dios, me imagino a él viendo al mundo y diciendo, pero yo no veo ahora dónde están los que niegan mi existencia. Sin embargo, para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, hay cosas que nosotros tenemos que entenderla. Y una de las cosas claves que nosotros tenemos que hacer sobre todas las cosas es mantenernos como un solo cuerpo, como un solo cuerpo. Ese cuerpo que está perfectamente tallado, ese cuerpo que está perfectamente unido, que si a mí me duele una uña, todo el cuerpo le duele esa uña. Es lo mismo que pasa hoy en la iglesia de Cristo. Vuelvo y le reitero, mi dolor debe ser su dolor. El dolor suyo debe ser mi dolor. Donde quiera que haya un miembro del cuerpo de Cristo, al dolor de uno, todos los demás debemos también sentir el mismo dolor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos viendo en la palabra del Señor, vamos a encontrar algunos eventos más que fueron también un tanto desafortunados, pero que nosotros deben darnos a entender la forma en la que nosotros debemos ponernos de acuerdo para ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. El segundo evento se encuentra en Hechos capítulo 5, desde el versículo 1 y hasta el versículo 10 inclusive.
Y este elemento que quiero resaltar aquí es la unidad con objetivos engañosos. Aquí nosotros vamos a encontrar la historia de Ananías y la historia de Zafira. Es una cita bíblica muy manoseada, bastante repasada, muy estudiada, por lo que no me voy a detener tampoco a leer el versículo bíblico. Pero este pasaje muestra también otro de los eventos desafortunados en que el ser humano busca la unidad con el propósito de querer ser más sabio y entendido que Dios, lo cual es un total disparate, es un descarte de plano, lo que significa en términos más llano que no hay manera alguna de que nosotros podamos engañar a Dios. Esa fórmula en la cual el hombre quiere engañar a Dios aún no existe. No existe todavía, ni va a existir jamás. Entonces, sin embargo, nosotros podemos ver que esta pareja de esposos, que eran Ananías y Zafira, se ponen de acuerdo, o sea, ponen en ejecución un plan de acción unitario sobre lo que iban a hacer con el objetivo de lucírsela. Ellos pensaban que podían engañar a Dios. Sin embargo, ambos fueron reprendidos y a la vez muertos, pues aunque intentaron engañar a Pedro y a los apóstoles, en realidad esa trama fue realizada de manera directa contra Dios. Y aquí viene lo que a nosotros nos debe hacer reflexionar. Esto nos debe a nosotros hacer entender y reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre el comportamiento que nosotros asumimos en contra de algún hermano, de algún conocido, de algún vecino, de algún allegado. Cuando nosotros cometemos algo contra una persona en particular, contra un hermano, no lo estamos haciendo directamente contra ese hermano, lo estamos haciendo contra Dios. Lo estamos haciendo contra el mismo Dios y lo está haciendo también en contra de usted mismo. Cuando yo hago algo en contra de mi hermano, estoy haciendo algo en contra también de mí mismo, porque yo soy parte de ese cuerpo. Si ese cuerpo yo le corto un dedo, mi cuerpo va a sufrir. Es el cuerpo mío el que va a tener un dedo menos. Es el que le va a doler. Lo hacemos directamente contra Dios. Y la verdad es que es complicado luchar contra Dios, pues nadie ha podido vencerlo, ni nadie lo podrá hacer jamás. Dígase que cuando nosotros intentamos pelear contra mi hermano, en contra de nuestros hermanos, estamos peleando contra Dios y estamos peleando también contra nosotros mismos. Es una lucha contra nosotros mismos, lo que significa que al momento de luchar contra nosotros mismos, estamos dejando de avanzar, estamos dejando de crecer, estamos dejando de desarrollarnos, porque nuestro cuerpo es el que está siendo impactado de manera directa. Entonces, por eso es que nosotros como iglesia tenemos que mantenernos siempre como un solo cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Si continuamos viendo eventos acerca de la unidad, en la palabra de Dios vamos a encontrar que el Señor siempre abogó por buscar la unidad y nos ha dejado mandatos serios sobre este accionar, lo que implica que nosotros debemos observarlos de manera responsable y aplicarlos sin dilatar en nuestras vidas. En caso de que aún no lo estemos haciendo, vamos a ver los siguientes extractos, los cuales nos deben ayudar a entender muchísimo mejor la razón de la unidad en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. En Salmo 133, versículo 1, habla sobre una unidad deliciosa. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No quiere decir que para nosotros tener armonía tenemos necesariamente que estar dentro del templo. No, porque ahora nosotros no estamos en el templo. ¿Tenemos cuánto? Un mes, más o menos, en esta situación, que no hemos podido ir al templo. Sin embargo, eso no ha lacerado la unidad de la iglesia. Eso no ha quebrantado la unidad de la iglesia. Eso no ha restringido la unidad de la iglesia. La iglesia se mantiene unida porque nada ni nadie en este mundo, natural o sobrenatural, va a poder dividir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y eso tenemos que pensarlo. Este pasaje, el que acabamos de leer en Salmo 133,
de manera categórica y clara que la unidad de los hermanos de una forma armónica es delicioso. ¿Y qué quiere decir esto? De una forma armónica quiere decir de una manera sincronizada, de una manera plena, de una manera correcta, de una manera alineada, de una manera en sinergia, de una manera combinada, de una manera que pueda ser perfectamente armónica. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en esto que acabamos de leer. Sin importar que no nos encontremos en condiciones de juntarnos de manera física, dadas las circunstancias actuales, el hecho de poder conectarnos como lo estamos haciendo ahora es un símbolo de una unidad. El poder llamarnos para saber cómo nos sentimos es agradable delante de los ojos de Dios. El preocuparme por la condición de mi hermano, de mi vecino, de mi prójimo, es una actitud de dulzura ante la presencia de Dios. Y obvio, no tenemos que esperar a que un evento estremecedor como el que está pasando hoy en día esté ocurriendo para nosotros entender que somos un solo cuerpo y que si una parte de ese cuerpo es lacerada, el dolor será transmitido y sentido por todo el cuerpo. Sea Cristo glorificado. Ahí donde tú estás, tú le puedes dar a la gloria al Señor y decirle al Señor: gracias por la unidad perfecta de tu iglesia. Gracias por la unidad perfecta de tu pueblo. Gracias porque tú eres un Dios unido en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de esa misma manera, tú también has de mantener tu iglesia unida de una forma perfecta. Glorias sean dadas a nuestro Señor. En Efesios, si seguimos mirando, en su capítulo 4, versículos 1 hasta el 6, inclusive, habla sobre una unidad perfecta. Y este sí que lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Repito, Efesios 4, del 1 al 6 inclusive. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Obviamente, el elemento a resaltar aquí es la unidad perfecta. Los creyentes, nosotros, tenemos la responsabilidad de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Oiga bien, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener unido el cuerpo de Cristo. Vamos a imaginar que yo soy ese dedito que usted está viendo aquí. Ese dedo, si yo lo quito de mi cuerpo y lo tiro en un lado, ese dedo en pocos días va a empezar a generar una necropsia y luego se va a llenar de gusano y se va a podrir. En pocas palabras, si yo corto ese dedo de mi mano, el dedo va a dejar de recibir la sangre y la energía que necesita y va a morir. Lo mismo pasa cuando nosotros nos dividimos del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos apartamos del cuerpo de Cristo, ese miembro de ese cuerpo comienza a retroceder hasta que llega a un punto de muerte espiritual. Entonces nosotros tenemos que actuar de esa misma manera. En este versículo que nosotros acabamos de leer, se mencionan 7 elementos, lo cual describen la unidad perfecta. Oigan bien, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación o de nuestro llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. En esos 7 elementos se encuentran la unidad perfecta. Si nosotros seguimos leyendo Romanos capítulo 12 del 4 al 5, no lo voy a leer tampoco, lo voy a dejar para que usted lo lea en su casita. Aquí habla sobre unidad de un solo cuerpo. Y la palabra de Dios dice un solo cuerpo, no dice 2, ni dice 3, o sea, no pluraliza respecto a las cantidades, sino que habla de un solo cuerpo, lo que significa que yo
como miembro de ese cuerpo de Cristo, debo pertenecer exclusivamente a ese solo cuerpo. Gloria al Señor. Es un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Es decir, que cada creyente, cada uno de nosotros, pertenecemos a Cristo, así como nuestras manos o un pie pertenece a un ser humano. Esa mano me pertenece a mí, pero en el cuerpo de Cristo yo puedo ser esa mano. En el cuerpo de Cristo usted puede ser la cabeza, la cabeza tiene que ser Cristo, puede ser la oreja, puede ser la nariz, usted puede ser cualquier parte de ese cuerpo perteneciente a Cristo. Entonces, la relación que existe entre los verdaderos cristianos juntos y con el mismo título es la de miembros del cuerpo de Cristo, no de ningún otro cuerpo, Así que si estamos pensando que pertenecemos a otro cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y esta es una relación que Dios establece a través de la sangre de Cristo, del arrepentimiento y del nuevo nacimiento en nosotros. Glorias sean dadas a nuestro Señor. Entonces, de manera general, vamos a ver algunas implicaciones de la unidad para nosotros los creyentes. El objetivo final de dicha unidad es que nosotros los cristianos, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, podamos glorificar a Dios. De ahí que Pablo ora diciendo, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese cuerpo de Cristo que está perfectamente armonizado tiene que tener una correcta relación, una correcta unidad. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ningún miembro de mi cuerpo puede hacer lo que yo no lo mande a hacer. Él tiene que hacer exclusivamente lo que yo le mande a hacer. Lo que mi cerebro, lo que mi cabeza le indique hacer, eso es lo que él va a hacer. Así como Cristo, que es la cabeza de la iglesia, da instrucciones a todo el cuerpo, entonces nosotros nos dejamos guiar por la instrucción de Cristo Jesús. Entonces, algunas implicaciones de manera directa que tiene esto sobre nosotros es que la unidad busca la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos, lo voy a decir de manera rápida, pero en sus casitas usted también lo puede buscar y analizarlo de manera un poco más amplia. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y sigue diciendo otros versículos bíblicos más, buscad ser guiados por el Espíritu y producir los frutos del Espíritu. Gálatas 5:18, 22 y 23. Pues estos son los engranajes de las ruedas del amor. Si eres un extraño al Espíritu Santo, te preocupará muy poco la unidad que Él constituye. Entonces, eso implica de que necesariamente la unión de nosotros está directamente relacionada por el Espíritu Santo. Otro de los elementos es que nosotros debemos, como unido que debemos mantenerlo, tenemos que esforzarnos por conocer y difundir las verdades de Cristo y de sus caminos. Otro de los aspectos es que nosotros, de las implicaciones que tiene, que nosotros tenemos que amarnos como cristianos más allá de nuestras fronteras teológicas. Otro de los aspectos es que nosotros tenemos que servirnos como cristianos más allá también de nuestras fronteras teológicas. Entonces, estas implicaciones de manera directa deben a nosotros hacernos reflexionar que las Escrituras, el Señor hablando a través de su palabra, manda a que su iglesia tiene que mantenerse como un solo cuerpo. Tiene que mantenerse de manera íntegra, tiene que mantenerse de manera saludable, tiene que mantenerse de manera plena, tiene que mantenerse de manera en una coinonía perfecta, así como si fuera un solo cuerpo. Ese cuerpo se mantiene siempre saludable, se mantiene siempre de una manera armónica para que siempre se mantenga en las condiciones óptimas que debe mantenerse.
Que el Padre nos permita basar cada aspecto de nuestra vida en Cristo y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de la palabra a entender que el individualismo no va con el pueblo de Dios. La separación no va con el pueblo de Dios. Cuando todo está dicho y hecho, las ambigüedades permanecen. ¿Qué tipo de límites deben definir a la iglesia, a las escuelas, a las denominaciones, a las conferencias, a los ministerios, a las reuniones de oración, a los esfuerzos evangelísticos locales? ¿Cuáles son esas ambigüedades que todavía permanecen? Esto ocurre porque aún nosotros, aún así, en las condiciones que nosotros estamos pasando, no hemos entendido con una perfecta claridad qué significa estar unidos de manera correcta. Entonces, aunque estemos pasando las circunstancias que estemos pasando, tenemos que entender que Cristo va a luchar todo el tiempo por mantener su pueblo unido. Todo el tiempo, no importa lo que esté ocurriendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo hoy en día, pese a que el mundo entero está siendo impactado negativamente por la situación de este virus. Aún así, Dios va a abogar, va a luchar por mantener todo el tiempo su iglesia unida de manera perfecta. Entonces, tenemos que contestarnos esas 4 preguntas que hicimos en principio, y usted en su casita la va a contestar de manera personal, y si usted tiene su familia que también le sirve al Señor, háganse esa pregunta todos de manera colectiva. Y la primera pregunta es, ¿estamos conscientes de entender el concepto de unidad desde el punto de vista espiritual? O sea, ¿estamos conscientes de lo que significa la unidad en el contexto espiritual? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿para qué nosotros necesitamos la unidad? ¿Cuál es el objetivo de la unidad? ¿Qué trae consigo la unidad? La tercera pregunta que nosotros tenemos que contestarnos es, ¿qué se obtiene en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en otras áreas si se trabaja en unidad? O sea, ¿cuál es el resultado de nosotros mantenernos unidos? Y la cuarta y última pregunta es, ¿por qué consideras que para Jesús era importante la unidad? Esas 4 preguntas vamos a dejarla de manera abierta, vamos a dejarla de manera expresa para usted, para que usted analice en ella, cuando usted esté ahí en su casita, cuando usted esté ahí tranquilo en su hogar, usted va a meditar en esas preguntas y usted le va a pedir al Señor que le permita tener respuesta clara y precisa basado en lo que dice la palabra de Dios acerca de la unidad, acerca de que nosotros como iglesia tenemos que mantenernos unidos como un solo cuerpo. Amén. Voy por favor a extender una oración al Señor para que el Señor, así como Él nos ha permitido estar en medio de esta situación que está pasando, en medio de esta crisis que está ahora mismo afectando a todo el mundo, porque no solamente es aquí, es todo el mundo que está pasando por esto, para que el Señor nos dé la oportunidad de poder disfrutar de esta unidad espiritual, de este solo cuerpo, de poder tener esa plenitud de la unidad que Cristo quiere que su iglesia mantenga. Permítame orar al Señor, y ahí donde está usted, por favor, incline también su rostro al Señor y vamos a pedirle al Señor por esta oración que, entiendo, conforme a lo que establece la palabra de Dios, es esencial para la existencia y para la coexistencia de la iglesia aquí en la tierra. Oremos pues al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad infinita. Gracias, oh Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo, tú has permitido, Señor, que nosotros podamos tener entrada, acceso libre, gratis al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque podemos decir de manera orgullosa de que nosotros pertenecemos al mejor cuerpo que pueda existir, que es el cuerpo de Cristo, al cuerpo más genuino, verdadero, unido y real que puede existir, que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos
estar unidos. A pesar de todo lo que esté pasando hoy en día, aún así tú nos has permitido mantenernos unidos. Pero ayúdanos a que esa unidad vaya mucho más allá de mantenernos conectados, de mantenernos viendo por las redes sociales una transmisión de un culto. Permite, Señor, que esa unidad pueda ir más allá, hasta el punto de nosotros preocuparnos por la condición de cada uno de nuestros hermanos, por la necesidad de cada uno de nuestros vecinos, por la situación de cada uno de nuestros conocidos, oh Señor, y que podamos entender que todos somos miembros de ese cuerpo que es el cuerpo tuyo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y gracias, oh Señor, por permitir poder hablar de tu palabra y que nuestros hermanos se puedan conectar también para escucharlas. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces pues a agradecer infinitamente a todos nuestros amados hermanos que se han ido conectando simultáneamente a través de Instagram y a través de YouTube. Nuestra hermana Carmen Mordán está por ahí, nuestro hermano Jeremy, Ana Mercedes, Irene Valentín, John Rojas, Hilaria Fernández, Altagracia Molina, Tom Parker, Carmen Archival. También bendecimos a nuestra hermana Ana Rosa. Daini también se encuentra por ahí. Nuestra hermana Natalie, hermana Kenny Morón también está por ahí. Yasmín, Ana Rossi y algunos hermanos que por razones de tiempo pues no nos va a dar el chance de poder saludarlos a todos, pero ustedes saben que el amor que tenemos por ustedes es un amor extraordinario y agradecemos al Señor por permitirnos poder llegar hasta todos ustedes. Entonces nos despedimos de esta transmisión pidiéndole por favor que este martes, que vamos a tener también nuestro culto de oración y estudios bíblicos, ustedes también puedan hacer conexión con nosotros. Le bendecimos una vez más y pedimos al Señor que sean bendecidos en sus hogares o donde quiera que se encuentren y que siempre nos mantengamos unidos, no importa la situación que esté pasando, siempre mantengamos esa conexión y esa sinergia entre nosotros, así como el cuerpo de Cristo es perfectamente unidos. Bendecimos al Señor y nos vemos nuevamente este martes 14 por nuestras redes sociales y le bendecimos en el nombre del Señor. Será hasta una próxima. Dios le bendiga.